tiene esas características que les mencionaba. El recién nacido puede ser observado por cualquiera de nosotros en tres ámbitos, ¿no? Uno, la consulta externa; otro, la sala tocoquirúrgica, o sea, la sala de cirugía obstétrica; y el tercer lugar es la sala de partos. O suena el teléfono y nos llaman a revisar un recién nacido que acaban de traer en la ambulancia, en forma ambulatoria. Entonces, ustedes tienen que ser capaces de observar ese recién nacido, explorarlo y decidir una conducta. Cuando se tranque esta cosita, me avisan, por favor, para que se cae mucho el sistema y entonces alguna vez no se veía los siguientes transparencias, pero aquí estoy viendo. Siguen viendo, ¿verdad? Si no hay ninguna observación, seguimos. Es en orden todo, ¿no? Sí, doctor, está bien. Ya. Entonces, la semiología neonatal comprende la historia clínica. La identificación del recién nacido tiene una importancia vital. ¿Por qué es esto? Porque si vas a un hospital y eres médico de un hospital, o eres médico de una nursery, o de o sea, un cunero donde están los niños, si te equivocas o se equivoca la enfermería al identificar un recién nacido, puedes ocasionar una tragedia muy grande. Entonces, los servicios de identificación los hace la enfermera, pero tú tienes que supervisar que el nombre del chico sea el verdadero, el de su padre, el de su madre, porque se supone en el tiempo que han habido desgracias que cambio de niños, ¿no? Otra cosa que siempre tienes que estar atento es que cuando internas un recién nacido o tienes varios recién nacidos en una sala, tú tienes que estar vigilando, contando tus recién nacidos. Sabes que hay gente que puede robar estos chicos. Entonces tienes que estar como médico interno o como residente de la especialidad, ya estar con ese cuidado. Te estoy enseñando estas cosas para que tú las pongas en programación en tu mente, en tu capacidad de discernimiento. Bueno, al inspeccionar generalmente al chico, vemos, ¿no es cierto?, su estado de maduración, qué edad gestacional tiene. Lo segundo que vemos es la dificultad respiratoria. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño desarrolle una escala Silverman 3, 4, 5 y vaya subiendo. Si esa subida es importante, entonces estamos frente a una emergencia que nosotros tenemos que comenzar a resolver. La postura del chico, el chico que se mueve, llora, se agita, flexiona sus piernas, flexiona los pies, hace gestos, muecas, y su llanto, que tiene peculiaridades de ser un llanto agudo, un llanto monótono o un llanto con quejido. Y te das cuenta que puedes calificar, por comenzar a calificar la escala de Silverman con ese quejido que tiene el niño. Entonces, al mirarlo, ves la actividad espontánea. Cuando lo examinas, siempre examina al niño rápidamente. No dejes que se enfríe. No dejes que entre en hipotermia. No te olvides de esto jamás. Se revisa al recién nacido rápidamente. Cuando hagamos prácticas vamos a ver cómo se revisa rápidamente. Si tienes comodidad en tu servicio de repente hay una mesa de exploración que tiene una colchoneta, que tiene las paredes laterales térmicas y que tiene una lámpara de calor encima, ¿no es cierto? Una fuente de calor que te permite revisar con más detenimiento al niño porque hay un calor adicional, hay una lámpara radiante. Si puedes estar en ese ámbito, pues hazlo. Si no, tienes que tener mucha rapidez en tu revisión médica. Cuando miras la piel del niño, en general puedes encontrar, por ejemplo, diminutos quistes sebáceos que tienen
quistes, son quistes de retención de secreción sebácea, o sea, de sebo prácticamente, ¿no? Entonces, son quistes sebáceos de color blanquecino, de tamaño de una cabeza de alfiler, ubicados en el mentón, en la nariz, en la mejilla y frente. En la nariz le decimos milia nasal, son puntitos finitos. Y cuando hay milia nasal, estos puntitos finitos amarillitos en la punta de la nariz, se dice que el niño ha obtenido la maduración total, ¿ya? Entonces, se presentan estos puntos grandes o miliares en 40% de los niños, pero la puntita de la nariz que tenga ya milia nasal, entonces se dice que este niño ha obtenido la madurez total. La maduración ha sido completa. El pelo es fino. Presenta también un pelito fino y en los hombros una pelusa, un pelo también muy finito que es más evidente en el recién nacido prematuro. Esto se llama lanugo. Pero también al mirar el recién nacido en la sala de partos, el momento que tú lo estás recibiendo, encuentras que tiene cubierto el cuerpo por una cubierta de grasa amarilla blanquecina, producida por glándulas sebáceas desde las 20-24 semanas y desaparece después de las 41 semanas cuando el niño ya es postmaduro. De repente todavía está en la vida intrauterina, esa grasa se consume y el niño nace prácticamente sin este unto sebáceo, esa vernis gaseosa, porque ha ido consumiendo todo esto, ¿no es cierto? Entonces tiene un aspecto muy peculiar y eso se llama postmaduro. Bueno, pero puede ser que el niño nazca y no haya respirado unas horas antes, unos minutos antes, han dicho, la frecuencia cardíaca fetal en monitorización electrónica está fracasando. Tiene baja frecuencia, sube la frecuencia irregular, te van a decir está haciendo DIPS 2, tiene DIPS 3, entonces van a ser en condiciones precarias. Esas condiciones precarias son que tú notas que el niño está totalmente meconeado, o sea, está impregnado en la deposición misma que ha emitido en la cavidad intrauterina. Ese contenido intestinal se denomina meconio y el niño ha meconiado. ¿Por qué? Por alteración de la oxigenación del producto. Y entonces el niño que nace habitualmente y después hace su meconio, pues se meconia antes. Y entonces esa liberación del meconio en la cavidad intrauterina lo tiene de verde. Cuanto más abundante el meconio, pues seguro se supone que el niño se ha aspirado ese meconio, ha entrado a los pulmones. O sea, ha intentado respirar como uno que se está ahogando debajo del agua y ha ingresado ese meconio al pulmón y ese pulmón con meconio hace una neumonitis que te va a dar el síndrome de distrés respiratorio, que es una de las causas de síndrome de distrés respiratorio. Entonces, te vuelvo a decir, el lanugo pelito fino sobre los hombros cuando más prematuro es el niño es más evidente. La vernis gaseosa, es el unto sebáceo también se llama, es una capita de grasa, un color amarillo blanquecino, que cubre a todo el recién nacido, en la espalda principalmente. Algunos piensan que tienen ciertos poderes curativos, cicatrizantes, entonces hay enfermerías que cuando están haciendo niño y el niño tiene un se lo van retirando, se lo van retirando. Pero no es bueno retirarlo porque parece que también es una forma de prepararse para afrontar, ¿no?, el medio hostil que es cuando sale de la vida intrauterina. Y el meconio que es la deposición intestinal, del contenido intestinal en la cavidad intrauterina y que producto posiblemente aspirado. Cuando ya está seco el niño, en la enfermería te dice, revisa al niño, doctor, y usted revisa al niño y encuentra esas manchas de color azul grisáceo, pizarra, púrpura en la parte lumbar, en las nalgas del bebé.
¿no es cierto? Se presenta más en chicos de piel oscura, en gente que viene de nuestra raza principalmente, en niños asiáticos, en niños indios, 80%, pero en algunos chicos ya por la misma, por la misma hecho racial, tienen unas manchitas mongólicas que no tienen ninguna traducción patológica, son concentraciones de células pigmentarias que luego van desapareciendo hasta los 4 años, son una especie de lunares. Muchas veces siempre hay alguien ahí, o la abuela, que te dice, lo habían golpeado al niño, se ha golpeado, lo han debido, cuando ha nacido se ha golpeado y ahora tiene moretes, ¿no? Entonces usted tiene que tranquilizar a los familiares, decirles, no, esas son manchas mongólicas, son manchas raciales, no hay ningún problema, están siempre en la espalda, en los miembros inferiores y alguna vez en la cara, como vamos a ver enseguida. Hay también manchas de color rojo que son hemangiomas, son dilataciones subcutáneas de capilares cuyo color disminuye con la vitropresión. Lo apretamos y desaparece. Se localizan, se ubican en la frente, se ubican en la raíz nasal, en los párpados y en el labio superior. Otras lesiones más características nodulares y rojizas en los labios, en las mejillas, en la región glútea, poco sobresalientes, en vidrio de reloj muchas veces. Esos son los hemangiomas cavernosos. Y estos hemangiomas cavernosos son pues acúmulos de capilares, de vasos, ¿no? Ya son dilataciones vasculares, ya son hemangiomas, ¿cierto? O sea, acúmulo de trayectos capilares, trayectos venosos, y ya forman un hemangioma, o sea, un pequeño tumor que es benigno, pero que está presente ahí, ¿no? Y en el tercero y segundo día encontramos el eritema tóxico del recién nacido, que es una urticaria neonatal, una especie de alergia inicial, benigna, pequeña área de piel roja, con pápula de color blanco, amarillento, en el centro, como si fuese una picadura de pulga, una picadura de insecto. 30-70% de los recién nacidos a término presentan este eritema tóxico y aparece siempre en el segundo y tercer día de vida, es decir, como una alergia. Es una alergia realmente, es una urticaria neonatal también se llama, y desaparece espontáneamente con el aseo correspondiente, con el baño prácticamente. La miliaria o exantema por sudor, esa ya es una lesión mucho, igual blanquecina, vesícula superficial, no inflamatoria, en racimos, en la cara, el cuello y pliegues cutáneos inducida por el ambiente caluroso. Muchas veces abrigamos demasiado a la niña, entonces esa miliaria o exantema por sudor aparece, ¿no? Y también puede haber vesículas congénitas, vesículas de varicela. El niño nace con varicela y ustedes saben que la varicela es una enfermedad exantemática, es uno de los exantemas virales más frecuentes en el medio. Ese exantema viral, pues, es parte de la clínica de la varicela. Entonces, esa es una varicela congénita. El niño nace con varicela porque la madre lo ha contagiado a través de por vía transplacentaria en las últimas semanas del embarazo. Y esas son vesículas de apariencia con forma de rocío, pero tienen también el aspecto de ser máculas, pápulas y vesículas, ¿no es cierto? Y entonces, esa es la varicela que también podría encontrar ocasionalmente. Muy bien. Cuando miramos, observamos también al niño, podemos encontrar alguna otra cosa más que nos llame la atención. Por ejemplo, la cabeza pequeña, ¿no? O encontrar esa opacificación blanquecina de los medios transparentes del ojo, microftalmía, exantema en la piel, ictericia, hepatomegalia. Eso ya forma una
expresión del complejo de Storch. Antes se llamaba Torch, ahora yo le digo Storch, porque hemos aumentado, sí, damos ahí. Entonces, ¿qué es el complejo de Storch? El complejo de Storch que se puede encontrar con estigmas en la piel del niño, ictericia, hepatomegalia, exantema morbidiforme, microcefalia, catarata ocular con microoftalmía, podría ser un síndrome rubeoliforme, que es parte también de ese complejo Storch que he mencionado. Storch viene de un epígrafo que significa SIDA, toxoplasma, otros, rubeola, citomegalovirus y herpes virus. Eso se llama Storch. O sea, son un conjunto de enfermedades infecciosas perinatales que se contraen a través del embarazo, ¿no? Y que producen una serie de características clínicas similares entre sí, con malformaciones y en algunos casos mortales, porque hay una viremia y el niño nace en muy malas condiciones, prácticamente séptico, y fallece por una viremia producida por un virus herpético habitualmente. ¿Ya? Bueno, y cuando nace y subsiste o sobrevive, entonces puede tener malformaciones estructurales. Ejemplo, microcefalia, o sea, cabeza pequeña. Muy bien. Entonces, ahí están estas lesiones exantemáticas. La cianosis, el color azulado de las mucosas, puede ser central cuando las mucosas de la boca están azuladas, la lengua, el paladar, toda la boca, los labios, es una cianosis central. Y eso se debe a una hemoglobina reducida de 5 gramos o más en la sangre arterial. Y la saturación está por debajo de 85%. Pero la cianosis también alcanza lo que se denomina acrocianosis, o sea, dedos que están con un color azulado. Se puede ver en los niños cardiópatas, en los niños con neumopatías crónicas, y la acrocianosis también se puede ver, bueno, pero además de esto de la cianosis prolongada, ustedes saben que también están las uñas en vidrio de reloj. Entonces, eso se veía en niños un poco mayores, a medida que van creciendo, ¿cierto? Y eso hemos visto en semiología clínica para niños. La acrocianosis es un fenómeno pasajero que está relacionada seguramente con una adaptación del niño al ambiente del oxígeno, porque estaba recibiendo oxígeno a través de la placenta, nace y entonces pone acrocianosis, se observa en la planta de los pies, en la punta de los dedos, durante algunas horas. Una vez que se calienta al niño, se lo abriga, y si hay un poco de dificultad respiratoria, se le pone oxígeno, esa acrocianosis desaparece. Entonces son fenómenos que ustedes tienen que ya comenzar a pensar que existen y darles un remedio. Muy bien. Otro dato de la piel del recién nacido es la ictericia, color amarillento de la piel, que puede ser fisiológica, debido a modificaciones en la alimentación del niño, inmadurez de los sistemas enzimáticos. Ese color amarillo de la piel se inicia probablemente en el segundo o tercer día de la vida, alcanza hacia el cuarto o quinto día de su mayor agudeza, y desaparece en forma espontánea y gradual entre los 10 y 15 días. Pero el tratamiento es algo que nosotros también podemos hacer, dependiendo del nivel de bilirrubina que alcance el recién nacido. Podemos utilizar procedimientos como la fototerapia, y en casos muy especiales y en los cuales hay varios factores de riesgo, como incompatibilidad de grupo A, B o 0,
incompatibilidad RH o algún otro proceso séptico, por ejemplo, habrá que hacer un recambio sanguíneo o exsanguíneo o transfusión. Luego, después de la piel nos pasamos a la cabeza, o sea, al polo cefálico. El cráneo del recién nacido que es obtenido por parto natural habitualmente tiene mordeamiento. Entonces siempre hay que palparlo y ver que hay un edema y una deformidad de la cabeza por ese mordeamiento un efecto de fuerzas que se ha presentado durante el nacimiento, durante el periodo exclusivo del niño, en los diferentes planos de Hodge, la cabeza se ha ido moldeando. Entonces, eso se llama caput sucedáneo. El caput sucedáneo es un edema de retención de líquido en el cuero cabelludo y en el tejido subcutáneo, allá debajo de los cabellos. Deforma la cabeza por algunas horas y luego desaparece espontáneamente, de tal manera que hay que observar al niño, ¿no? Y calmar a la familia, a la madre principalmente, o a la abuela, o a alguno de esos que está ahí, dice, pero su cabecita había estado tan deforme, que usted tiene que decir, eso se le va a pasar completamente porque se trata solamente de un caput sucedáneo. Pero la palpación, aparte del edema, te puede demostrar que hay una sensación de escalón, o sea, de grada de un hueso con relación al otro, o sea, los huesos se han imbrincado. Los parietales tienen que superponerse sobre el frontal y el occipital, porque la cabeza tiende a disminuir, y esa es una maravilla de la naturaleza que hace que el producto salga a través del canal del parto. ¿Y cómo lo hace? Disminuyendo el diámetro cefálico, o sea, a través de la imbricación de los huesos unos sobre otros, ¿no? Principalmente ya, dice ahí, los parietales tienden a superponerse a el frontal y el occipital. Muy bien. ¿Alguna vez encuentras craniotabes? Es una sensación de blandura al presionar el cráneo. A modo de presionar una pelota de ping-pong, sientes que hay un hundimiento y luego un retorno a la normalidad. Eso se llama craniotabes. Las suturas, examinas la separación de las suturas sagital corre de adelante hacia atrás, la sutura coronal que corre entre el frontal y los dos parietales, ¿no? La sutura lambdoidea que es la posterior, en fin, encuentras esas imbricaciones, pero en las siguientes horas van a desaparecer las imbricaciones y vas a tener la sensación de un canalito muy angostito entre las dos suturas que ya se han ido colocando en su lugar. Entonces es importante que encuentres que también en cada extremo de cada sutura hay un espacio hacia adelante entre el frontal y los huesos parietales. Hay una sutura que se llama la sutura anterior, ¿no es cierto? Tiene que tener un espacio de 3 por 2 centímetros y se cierra totalmente a los 9 o 12 meses. Se llama fontanela anterior. Y cuando esta fontanela permanece abierta y es grande, hay que pensar en un hipotiroidismo. Tienes que pensar osteogénesis imperfecta, anormalidades cromosómicas, raquitismo o falta de vitamina D. La fontanela anterior permanece abierta. La fontanela anterior pequeñita, o sea que es un puntiforme o que no se toca bien, puede indicarte microcefalia, hipertiroidismo, craneosinostosis o ser una variante habitualmente normal.
que sea muy pequeña la fontanela anterior. La fontanela posterior no debe ser superior a 1 centímetro más o menos de amplitud. La fontanela anterior tiene la forma de un espacio romboidal, con una punta delante, una punta atrás y 2 puntas laterales. Es un rombo. Y bueno, lo que hablábamos sobre el caput sucedáneo y el cefalohematoma. Cuando cuando el niño nace por parto eutóxico y o se hace muy laborioso el periodo expulsivo, vas a esperar que en el cráneo aparezca el edema de la piel y eso se llama caput sucedáneo. El caput sucedáneo es un edema, solamente es una secreción de líquido y deforma la cabeza. Eso se llama caput sucedáneo. Pero debajo del caput sucedáneo hay una otra lesión que puedes tú detectar cuando tocas una pequeña esfera, una media esfera, en ambos parietales, un parietal o en otro parietal. Eso se llama cefalohematoma porque es una colección de sangre subaponeurótica. Habitualmente es solamente se presenta por movimientos de cizallamiento, movimientos, te digo, presiones de cizallamiento, presiones sobre ciertos lugares de la cabeza que producen ruptura de vasos debajo de la aponeurosis y ahí se forma una colección de sangre que en palabras menos románticas, menos técnicas se llama chichón, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces cualquiera de nosotros se ha golpeado la cabeza y se le ha hecho una bolita de sangre ahí, una pequeña colección de sangre que se llama chichón, un hematoma? Entonces, eso es lo mismo, por eso se llama cefalohematoma. Está por debajo de la aponeurosis, entre la aponeurosis y el periósteo, o sea, no es intraósea, y desaparecerá, pero eso tiene que decirse al familiar que va a desaparecer hasta en 4 semanas. Es una colisión que se localiza exactamente en el área central de los parietales, porque es una colisión subperióstica. Y cada hueso de la cabeza del niño tiene su propio periósteo que lo rodea, entonces impide ese periósteo que haya un sangrado a los otros, que se desprenda y vaya hasta los otros huesos de la cabeza, localizada en uno de los parietales. Alguna vez, eso es siempre que tú examines con cuidado, es que ese cefalohematoma pueda tener debajo una fractura lineal, una fractura no desplazada. Eso es raro, es rarísimo, pero puede haber esa alternativa de que debajo del cefalohematoma se haya producido una fractura lineal, no desplazada. Y ahí está el hueso y debajo del hueso están las meninges y el resto, ¿no? Bueno. Entonces el caput sucedáneo no es más que un edema, es una tumoración serosanguínea suave, abultada del cuero cabelludo, subcutánea y subperióstica. Aparece en la cabeza fetal, que se presenta primeramente en trabajo de parto, de bordes mal definidos, ¿no? Eso es lo más importante, que no tiene borde bien definido. Se tiene sobre la línea media y por lo general no causa complicaciones. ¿Qué quiere decir? Que pasa la línea media, pasa el límite de los parietales y inclusive está encima del frontal. Entonces, el caput sucedáneo no es más que un edema, es una colisión serosanguínea suave y que luego de pocas horas desaparece. En 48 horas, 72 horas ya no está. En cambio, el cefalohematoma es una colección de sangre, es una acumulación de sangre subperióstica y a menudo se palpa un contorno duro, prominente en los bordes y en la masa, aumenta lentamente en los primeros días y luego se extiende a través de, no se extiende hacia la línea media, porque está formado solamente por una colección subperióstica que está localizada sobre el hueso, sobre uno de los huesos parietales. Se circunscribe al mismo, es blanda y fluctuante y la mayoría remite en 4 a 6 semanas. Eso hay que decir al familiar, siempre que no haya ninguna manifestación neurológica, pero eso habitualmente no ocurre. Bueno, la cabeza puede ser una gran cabeza, una macrocefalia, que tiene
las posibilidades de una hidrocefalia, ¿no? O alguna malformación del arco neural que ha producido una hidrocefalia comunicante que deja muy poco cerebro y el pronóstico lógicamente en esas condiciones es malo para el recién nacido. O puede ser también una microcefalia o una anencefalia con una cabeza muy pequeña, con malformaciones congénitas, cromosómicas severísimas, estas trisomías que hay. Entonces puede que los hallazgos en la cabeza sean situaciones muy inesperadas, ¿no? Pero habitualmente ahora ya con la ecografía sabes lo que van a hacer, cómo van a ser el niño, y entonces estas malformaciones de la cabeza tienen que ser descritas por tu persona cuando el niño nace, ¿no? Relacionadas con malformaciones, con otras malformaciones que se acompañan ahí. En esa fotografía vemos hipertelorismo, vemos un aplanamiento y deformidad de la nariz, en fin. Y las cabezas que se presentan con hallazgos también que pueden ser el cráneo normal o ovalado, puede haber una serie de malformaciones como acrocefalias, pluricefalias, pueden haber plagiocefalias, diversidad de formas del, de las distancias entre el diámetro biparietal o anteroposterior, en fin, es dolicocefalia, escafocefalia, en fin, son malformaciones que se presentan en la cabeza del niño según está dibujado prácticamente acá. Después de la cabeza macro o microcefálica, tenemos que saber que para medir la cabeza del recién nacido hay una regla bien sencillita que corresponde a dividir la longitud del niño entre 2 y aumentarle 10. Por ejemplo, si un chico tiene 50 centímetros al nacimiento, eso lo dividimos en 50 entre 2, es 25, y le aumentamos 10, es 35. La cabeza tiene que estar alrededor de 35 centímetros. Supóngase que el chico tiene 48 centímetros, dividimos entre 2, es 24, le aumentamos 10, es 34. Y ese debe ser más o menos el perímetro cefálico. Recuerden esa regla que les sirve a ustedes y espero que la hayan escrito. Muy bien. ¿Seguimos adelante? Sí, doctor. Seguimos, ¿no? Ya. Muy bien. A ver. En la cara encontramos hallazgos normales. La boca, por ejemplo, el paladar, si es simétrico, si está íntegro, los labios, si están íntegros, rosados, húmedos, alguna vez dientes supernumerarios, o pueden aparecer dientes que no tienen ninguna otra traducción anormal, pero pueden ser parte de síndromes. Y en los labios, principalmente en el labio superior, en la parte central encontramos una pequeña protrusión que es un callo de succión, es un cojinete de succión que forma acúmulo de grasa y epitelio cornificado. Entonces, eso puede ser un cojinete de succión, o sea, una parte blanquecina en forma de un pequeño triángulo en la parte labial superior que se llama cojinete de succión. En la cavidad oral podemos encontrar
micronódulos sobre el paladar y en el paladar duro. Esos micronódulos blanquecinos se llaman perlas de Epstein. Son quistes blanquecinos de contenido mucoso. No tienen tampoco ninguna traducción. Nariz. Habitualmente la nariz tiene movimiento porque hay una respiración nasal. Puede presentarse dificultad respiratoria por atresia de coanas. Se confirma su permeabilidad pasando una sonda para ver si no hay atresia de coanas. Se puede pasar con mucho cuidado y delicadeza la sondita por ambas fosas nasales. La atresia de coanas también se puede descartar observando cómo entra el aire por uno y el otro lado de la nariz, cubriendo uno de los orificios nasales. La cara. Entonces en la cara pueden encontrarse ciertos defectos graves, como por ejemplo el paladar, el labio leporino, que puede ser simple o puede ser labio leporino hendido, o sea, el labio leporino complejo. Ese labio leporino no solamente afecta el labio, la parte de la piel, sino también el paladar, tanto el paladar blando como el paladar duro. En algunos casos encontramos en recién nacidos que han sido extraídos con gran dificultad o les han puesto forceps para sacarlos. Encontramos parálisis facial. Algunas veces hay esa compresión contra el promontorio materno o uso de forceps durante el periodo expulsivo. Entonces se hace evidente una parálisis facial al primer o segundo día, que tiene también una resolución espontánea en pocas semanas. Ese se llama también trauma obstétrico. Fracturas, parálisis facial, parálisis braquial, fracturas óseas diversas pueden ser causa de trauma, pues, perdón, más bien pueden ser consecuencia de un trauma obstétrico. Una dificultad para el obstetra que tuvo que retirar con gran esfuerzo al recién nacido, o tuvo que hacer forceps porque la cabeza no se descendía, en fin. Hay procedimientos para extraer al niño que muchas veces pueden ser traumáticos y dejar esas secuelas en el recién nacido. Entonces en la cara podemos ver también los ojos, hay que ver opacidad de la córnea del cristalino, o sea, de los medios transparentes, ver que hay catarata congénita, colobomas del iris, también puede verse leucocoria, y la leucocoria que se vea en cualquier edad del niño, siempre a usted tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque probablemente es un inicio de un retinoblastoma. Y el retinoblastoma es un tumor maligno de la retina del niño. Y esto, si usted ve ese reflejo rojo o blanco en la pupila del niño, entonces debe mandarlo al oculista para que le haga una evaluación para determinar si no hay esta posibilidad de esa leucocoria que puede ser fatal para el niño. En la cabeza también podemos encontrar en los pabellones auriculares microotia, o sea, orejita pequeña, como la de Shrek. Podemos encontrar poliotia, pedacitos de cartílagos de la oreja, separados con piel, como una especie de nodulaciones sin pabellón auricular, que se llama poliotia. Entonces, o puede haber también papilomas, o sea, son una especie de ¿cómo se llama? Justamente de nodulaciones pre o posauriculares o en vez de la oreja, esos son datos también de una malformación del oído. Cuando hay malformaciones del oído pueden asociarse a malformaciones renales y urinarias, entonces es importante que ustedes tengan en consideración esta situación. Muy bien. Entonces,
No se olviden de mirar el aspecto del oído, de las orejitas, si hay papilomas, que tienen un aspecto polipoide, ¿no es cierto? Como verrugas grandes, con un colgajo de verruga, en fin. Entonces, eh, tienen estas malformaciones, son una forma de pedículo. Entonces, esos son papilomas. Entonces, cuando sucede esto, habitualmente se pide siempre una ecografía para ver si no hay malformación congénita. Muy bien. El cuello. El cuello relativamente es un cuello corto, poco evidente, ¿no? Se debe observar siempre la forma, la movilidad del cuello, su configuración. Hay que palpar tiroides, hay que descartar presencia de bocio, o sea, de crecimiento anterior del cuello, que muchas veces es gigante y puede ocasionar síndrome de dificultad respiratoria, o lateralmente también puede haber higromas quísticos, uh, y los higromas quísticos son tumores localizados muy ¿cómo se llama? Relacionados con el desarrollo de las bolsas bronquiales, de las bolsas bronquiales, es decir, cuando el niño es un embrión. Se debe buscar también la presencia de piel eh, redundante lateralmente en el cuello, que se llaman pterygium coli, son malformaciones. Y también deformidad del cuello, o sea, inclinación del cuello a uno de los lados, cuando hay tortícolis congénito, es decir, un espasmo muscular congénito por mala posición del recién nacido en la cavidad uterina, y o una tumefacción en el tercio medio del músculo esternocleidomastoideo, que muchas veces se presenta como hematoma subcapsular del esternocleidomastoideo debido a trauma obstétrico también. Entonces hay que buscar masas. Si es en la línea media, quistes del conducto tirogloso o bocio congénito. Si son laterales, higroma quístico, hematoma del músculo esternocleidomastoideo. Son lesiones laterales. Muy bien. Entonces, además, cuando se explora el cuello, hay que ver si no hay fractura de la clavícula, que es una de las fracturas más comunes en el recién nacido macrosómico, cuando es dificultoso retirar, sacarlo, extraerlo, y habrá dolor, irritabilidad, llanto, limitación funcional. El moro se volverá asimétrico, en vez de que el niño mueva los pies, mueva las manitos cuando lo estimulamos, no mueve un segmento, entonces nos damos cuenta que ese segmento está bloqueado, seguramente por una fractura. Tenemos deformidad visible también palpable, que debe explorarse en el cuello. El tórax. En el tórax debemos observar la simetría y la formación del tórax, es decir, el tórax, cuanto más pequeño es el niño, es más tendente a ser diámetro anteroposterior y transversal normales. Entonces, ese es el tórax en el recién nacido. Tiene una forma de un cilindro con diámetro anteroposterior y transversal casi similares.
Al explorar el tórax podemos ver congestión mamaria, o sea, un aumento de las regiones mamarias. Puede haber inclusive presencia de secreción láctea en los tubérculos mamarios. Eso se llama leche de brujas y es una influencia normal de la transferencia hormonal transplacentaria de la madre al niño. ¿Ya? En los hallazgos anormales encontramos malformaciones de toda la jaula torácica y eso se llama, por ejemplo, el pectum excavatum. Es un pectum, un tórax hundido, o sea, parte external hundida, deprimida. Ese es el pectum excavatum. El pectum carinatum es un pecho en forma de pecho de paloma, dicen algunos, otros le dicen parecida a la proa de un barco, o sea, es un prominente. Y entonces se puede ver esa forma de prominencia de la región external. Ese es el pectum excavatum. Hipoplasia. Alguna vez hay hipoplasia o agenesia unilateral del músculo pectoral mayor. Eso se llama síndrome de Poland. O hay una separación, un hiperterorismo mamario, una separación muy grande de los pezones, que no están mirados hacia adelante, sino lateralmente. Es decir, en enfermedades como el síndrome de Turner se puede ver aquí. Tórax pequeño, cuando hay hipoplasia pulmonar. O tórax estrecho, cuando el niño es prematuro, ¿no es cierto? Muy prematuro. Bueno, entonces el tórax del recién nacido es cilíndrico, simétrico, diámetro de las manos en recién nacido puede ser de 1 centímetro, aumentado 3 a 4 centímetros por efecto de estrógenos maternos, no tiene significación clínica. Es común la presencia de secreción mamaria de color blanquecino, se llama leche de brujas. Cuando vamos a la parte funcional del tórax, vamos a ver el funcionamiento pulmonar y comenzamos con la frecuencia respiratoria. Normalmente está entre 40 y 60 respiraciones por minuto. Debe cortarse por ser irregular cuando el recién nacido está dormido. ¿Ya? Entonces, el recién nacido dormido puede tener una respiración irregular. Por eso es que cuando se hace el conteo de la respiración, ya les he explicado, siempre se hace en 1 minuto. ¿Ya? Sí debe contarse la respiración. Los recién nacidos más chiquititos, prematuros, tienen respiración periódica, que parece que hicieran pausas de respiración, pero nunca tienen que ser mayores de 5 a 10 segundos de duración. No tienen que tener ninguna variación de la frecuencia cardíaca durante el sueño. Si hay paros respiratorios, siempre se acompaña de bradicardia. Esto no sucede cuando el niño prematuro está respirando normalmente y habrá que explorarlo con cuidado para ver si tiene bradicardia. La auscultación rara vez es valiosa. Cuando el neonato está rosado, vemos su Silverman, su escala de Silverman. Si no hay retracciones, no hay quejido respiratorio, nos quedamos tranquilos. Sería rara una enfermedad pulmonar si no tuviese polimea. Es rarísimo. Siempre hay que revisar la clavícula, la forma, tamaño, simetría de los pezones, mamas, costillas, auscultación y auscultación más que todo que percusión. El ruido del corazón, punta del corazón, ruidos cardíacos, los soplos son los que podemos encontrar como parte de la búsqueda de patología en el recién nacido. Lógicamente, si son soplos fisiológicos, son soplos muy suaves, corresponden a cardiopatía congénita no cianógena, conducto arterioso, comunicación interventricular, comunicación interauricular. Ahora,
el soplo patológico, se acompañará de datos de insuficiencia cardíaca o distrés respiratorio en el recién nacido. Entonces, hay que observar esa posibilidad, viendo el grado de distrés respiratorio, viendo si hay hepatomegalia, viendo si hay características del pulso en los 4 miembros, el llenado capilar, para ver si hay un llenado capilar lento o hay cianosis, o sea, o cianosis. La auscultación pulmonar. En la auscultación pulmonar tenemos habitualmente el murmullo vesicular se conserva, disminuye en pacientes que tienen una microatelectasia pulmonar difusa. El síndrome de microatelectasia pulmonar difusa es el síndrome de membrana hialina. O puede haber un área de condensación por una neumonía por aspiración de líquido, por ejemplo, o una bronconeumonía con crepitantes, o el proceso inmediato al nacimiento que da algunas veces estertores de movilización de secreción, pero que luego de pocos minutos, de pocas horas inclusive, desaparece totalmente y no hay ningún ruido extraordinario. Pues la auscultación nos sirve para determinar esa posibilidad. Anulación o suspensión del murmullo vesicular por un síndrome de sustitución por una agenesia, un derrame, o ausencia de murmullo vesicular también por un neumotórax. Habitualmente es parte de un barotrauma. Y tenemos también la presencia de crepitaciones finas cuando somos capaces de escuchar una neumonía o una aspiración de líquido amniótico por después de un sufrimiento fetal. Muy bien, entonces esa es la auscultación del tórax. En el abdomen, siempre el abdomen cilíndrico globoso, la pared puede estar tensa y lisa durante el llanto, puede haber diátesis de los abdominales en separación de los músculos abdominales anteriores, en la raza negra y en los prematuros, el hígado palpable a 2 o 3 centímetros del reborde costal derecho puede ser fácilmente lesionado cuando hay trauma obstétrico, y también se puede tocar el polo inferior del vaso en 10% de los recién nacidos normales. El abdomen tiene también defectos que se pueden ver al nacimiento. Un defecto de estos de la pared misma es el ónfalocele. Prácticamente es una hernia dentro del cordón umbilical. El cordón umbilical se dilata y se abre, y aquí aparecen las asas intestinales. Esa cubierta puede tener una víscera, intestino, hígado, estómago dentro del ónfalocele. Son anomalías asociadas con procesos cardíacos o gastrointestinales. Mortalidad 30%. Este ónfalocele es una salida prácticamente de todas las vísceras junto con la circulación del cordón umbilical, y el procedimiento muchas veces han intentado cerrar, pero tiene una mortalidad bastante alta, muchas veces solamente evitando que haya traumas sobre este segmento y utilizando una serie de cicatrizantes, se puede cerrar aquello, pero eso es un tratamiento muy intrincado del cirujano plástico, del cirujano infantil. Entre los hallazgos anormales también, entonces, defectos de la pared pueden ser defectos en los cuales aparece un segmento del intestino o una mucosa gástrica, o sea, un estómago no está cerrado completamente y se sale a través del defecto. Entonces, una protrusión de intestino a través de la pared abdominal, y puede haber en este paciente una serie de otras malformaciones de todo el tubo gastrointestinal.
También otra anormalidad son los defectos de la pared abdominal cubiertos por piel, es la hernia umbilical, tumoración blanda, fácilmente reductible, aparece cuando hay debilidad u oclusión incompleta del anillo umbilical, contiene epiplo, contiene rara vez intestino y habitualmente este tipo de hernias son incoercibles y o son reductibles, incoercibles. O sea, se reducen con masaje suave, pero cuando se deja de hacer la presión sobre el cemento, entonces vuelve a salir. Se dice que es irreductible, incoercible. Muchas de estas hernias se cierran espontáneamente después de los 6 meses, pero si sucede que esto persiste después de los 6 meses, habitualmente termina con una cirugía reconstructora de la pared abdominal. Entonces, en el examen físico tenemos la forma de las vísceras, el hígado, el vaso, ombligo y todo aquello que hemos mencionado. Y en el dorso podemos encontrar, o sea, en la región dorsal del abdomen, malformaciones del arco neural, meningocele, mielomeningocele, espina bífida, que se muestra como una tumoración sacro-lumbar, ¿no? Estas malformaciones del arco neural traerán también como consecuencia atrofia y disfunción del tren posterior, o sea, de los miembros inferiores, y la reparación de esto también es sumamente difícil, puede dar lugar a síndrome de Arnold-Chiari con hidrocefalia, estas errores comunicantes que tienen trastorno neurológico gravísimo. En los genitales, el examen físico, siempre hay que ver los genitales masculinos y femeninos, pero además los genitales nos sirven para, en su observación, para determinar parte de la edad gestacional del producto. Entonces, en otra reunión que vamos a tener, vamos a hablar sobre la edad gestacional. Pero ya les iré adelantando de que el aspecto y la configuración son muy importantes. Lo primero es raro y no se encuentra frecuentemente, es la genitalia ambigua, donde se puede ver que hay una especie de vulva con labios mayores que también semejan a un escroto, o un pene, un micropene que tiene una característica de parecerse al clítoris y una cavidad, un introito vaginal. Entonces, ahí uno no sabe si el niño es niño o es niña, ¿no? Solamente la exploración de los cromosomas nos dará el sexo de este chico, ¿no? Eso se debe hacer a la brevedad posible para determinar actitudes y conducta con el niño que está ahí. Los testículos tienen que estar en bolsas y pueden ser palpables, pero también puede haber un edema palpebral, que digo, un edema escrotal importante que se denomina hidrocele. Puede haber un hidrocele, pueden haber criptorquídeas cuando el testículo está fuera del escroto, puede ser uniobilateral, ¿no? Y las malformaciones del pene. Las malformaciones del pene se pueden asociar con malformaciones del árbol urinario. Y pueden ser epispadias o hipospadias. En este caso, en el dibujito podemos ver una hipospadia, es decir, un orificio que no llega hasta la punta del pene, un meato urinario que solamente llega hasta la parte ventral del pene, tercio anterior, tercio medio o puede ser también tercio posterior. Entonces es un orificio de micción que no está en el sitio correspondiente, se llama hipospadia. Pero cuando está por el dorso del pene, en cualquiera de los segmentos anterior, medio o posterior, entonces ese orificio meatal se denomina epispadia. Pueden haber también colisión de los labios mayores con presencia de forma de un escroto en la niña o el niño, no sabemos cuál de los dos es. Y ya saben que hay hipospadia, hay criptorquidia, epispadias
y genitalidad ambigua. El color, o sea, la pigmentación, la corrugación y la presencia de los testículos da signos de maduración en el producto. Igualmente la mujer, la pigmentación, el cierre de los labios mayores, te da también la idea de la maduración de la niña, ¿no? O sea, de la recién nacida. Entonces, en el examen físico siempre se establece la permeabilidad anal. Es importante determinar la permeabilidad del ano, ¿ya? Eso es una atención sistemática que se hace, igual que se hace la aspiración estomacal del ano. Entonces se hace una aspiración, ¿ya? Puede haber un ano imperforado, sin fístula, con ausencia de meconio, pero puede haber también meconio por otras vías. Si este chico tiene ausencia total del ano, no va a haber meconio, lógicamente este chico va a tener un síndrome de oclusión intestinal y va a presentar vómitos verdes y, lógicamente, distensión abdominal por oclusión intestinal. Cuando hay fístula, puede ser una fístula perineal, por donde el niño evacúa el intestino, o puede ser una fístula cloacal, en el caso de una niña que tiene una conexión directa al segmento vaginal, y esa es una cloaca común para hacer deposiciones, o sea, hacer tránsito intestinal con el meconio, ¿no? Entonces, malformaciones también tienen que observarse y establecerse. Es importante, muchas veces inclusive observar los labios mayores y separación de los mismos para ver si no hay un tabique completo que cierre el trayecto a la vagina, ¿no? Una vagina tabicada, que puede ser también sagital, ¿no? Con un clítoris imperforado. Las extremidades, hay que ver la simetría de las extremidades, la longitud de las mismas. Por ejemplo, en la condroplasia son miembros pequeños, pueden haber malformaciones de segmentos, amelia, hemimelia, pocomelia. Todas estas son malformaciones que se encuentran en enfermedades genéticas, ¿no? Y también se revisan las caderas para ver si no hay el resalto o el clic de salida de las caderas en el momento de aducción. En las manos podemos encontrar las manos con malformaciones como polidactilia, manos que no tienen dedos, sindactilia, polidactilia. Que es doblado hacia arriba, el pie varus que tiene sus líneas anteroposteriores inclinadas hacia adelante, pie equino, hacia el caballo, y el pie valgus con deformidades externas. Entonces, hay una diversidad de malformaciones que se pueden encontrar y que tienen que ser remitidas muchas veces en la misma
desde el mismo nacimiento al ortopedista. Decíamos sindactilia, falta de dedos, duplicaciones de algunos dedos, ectrodactilia, se dice cuando los dedos están, hay sindactilia en dos segmentos con una hendidura central en forma de pata de camarón. Entonces, estas malformaciones se ven en enfermedades congénitas, enfermedades cromosomopáticas. Luego nos vamos a hacer una evaluación de la esfera neurológica del recién nacido. Los reflejos, que son reacciones automáticas desencadenadas por la estimulación de diferentes receptores. Entonces, estos reflejos tienen la adecuación del individuo al medio ambiente. Entonces, son reflejos que nos orientan al desarrollo neuromotriz del recién nacido. El reflejo de Moore es un reflejo complejo que aparece a las 24 semanas y hasta los 4 o 6 meses de vida extrauterina se puede todavía ver. Es decir, tiene extensión, abducción, inflexión y aducción y llanto. O sea, uno deja al niño, digamos, en un plano fijo y retira bruscamente o ala del plano, o mejor todavía, en las incubadoras hay un plano de sustentación en el cual se deja al niño y tiene una palanca, entonces esa palanca se la levanta y se la suelta súbitamente y el niño hace un reflejo de respuesta a este estímulo de extensión, luego de abducción, de flexión, aducción de los miembros inferiores y llanto. Entonces un reflejo moro completo. Entonces, eso es un dato para explorar al recién nacido. El reflejo de búsqueda y succión, se toca suavemente la mejilla del niño y el niño voltea la cabeza hacia el lado del estímulo, con la boca abierta y listo para succionar. Entonces, ese es el mecanismo por el cual el niño succionará el seno de su madre. El reflejo de marcha automática, se levanta al chico en posición vertical, sostenido por las axilas, con los pies en contacto con su pies, se le inclina ligeramente adelante y el niño adelanta alternativamente los pies como si caminara. Este reflejo a los 2 o 3 meses de vida desaparece, así como lo hace el moro a los 6 meses. Tensión palmar, el reflejo presenta las 24 semanas de gestación, si ya se puede ver en la vida intrauterina con ecografía, es vigoroso a las 32 semanas. A las 37 semanas el niño es capaz de sostenerse sobre el apoyo de sus manos. Se atenúa a fines del tercer mes de forma progresiva y acaba por borrarse. Esos son los reflejos más interesantes en cuanto a la exploración neurológica del niño. Entonces, el examen físico tiene estos reflejos propios del recién nacido y la vigilancia del tono muscular también es importante porque hay niños que pueden nacer absolutamente hipotónicos o ser secuelados de hipoxia, por ejemplo. Entonces, hay que valorar el ángulo del talón de pelvis, hay que valorar el ángulo popliteo, hay que valorar el signo de la bufanda, haciendo que el niño lleve la mano hacia el otro lado, o sea, de un lado lo mueva hacia el otro lado y vea cuál es el tono muscular, dorsiflexión del niño y maniobras de flexión vertical. Todas esas maniobras se practican para ver el tono muscular del niño. Y finalmente, el instrumento que ustedes van a utilizar todo el tiempo en sus prácticas
privadas, particulares, donde ustedes vayan, utilicen esta historia clínica perinatal. Comienza con la somatometría del paciente y luego va y se escribe número de gestación, edad materna, si ha hecho control prenatal efectuado en el centro de salud, identificar el centro de salud donde se ha hecho el control prenatal, cuántos controles efectuados, qué complicaciones y qué medicamentos utilizados en el último de cada trimestre, duración del embarazo actual, tiempo de trabajo de parto, cuándo comenzó el trabajo de parto, tiempo de ruptura de membranas. Cuando hay más tiempo, lógicamente hay posibilidades de mayor infección y las características del líquido amniótico son importantes. El tipo de parto, si ha sido eutóxico, ha sido cesárea, ha tenido algún otro procedimiento de extracción, el tipo de anestesia que ha recibido la mujer, la madre, es decir, bloqueo peridural, anestesia general, en fin. Cómo se obtuvo el producto de su sexo, su hogar al minuto y a los 5 minutos, edad gestacional, procedimientos de atención habituales, o ha habido reanimación cardiopulmonar, hay que registrar. El examen físico ya hemos visto desde la somatometría, o sea, la medida de todos los segmentos del niño, su peso, su talla, perímetro cefálico, torácico, abdominal, su examen segmentario que hemos avanzado ahora, y estimación de la edad gestacional a través de las escalas, la de Usher, la de Capurro, hay la de Dubovitch, hay la de Ballard, en fin, hay varias escalas, pero las que utilizamos habitualmente son las de Usher y las de Capurro. Y establecer el diagnóstico, ¿no? Siempre el recién nacido con peso adecuado a su edad gestacional, grande a su edad gestacional, pequeño a su edad gestacional. La patología, prematurez, síndrome de distrés respiratorio, sufrimiento fetal, síndrome de expedición de líquido amniótico meconial o malformaciones. Siempre anotar los diagnósticos, no dejar, no solamente anotar la edad gestacional, sino también anotar la patología que está presente en ese recién nacido. Y la conducta, las indicaciones generales, transferencia según gravedad. Vamos a revisar, si no revisamos conmigo, revisarán con el doctor Patiño las indicaciones iniciales, tanto de un recién nacido normal como de un recién nacido que es patológico. Bueno, ahora ya saben la semiología y la historia clínica perinatal para poderse inicialmente defenderse y luego explayarse con esto del recién nacido. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Me escucha? Sí, doctor, se le escucha. Ya. Sí, doctor. Han hecho todo, han recibido todo, tienen ustedes todo el trabajo hecho, ¿no es cierto? Toda la presentación tiene. Sí, doctor. Ya. Entonces la van a revisar, pero esto es más que todo que lo revisen para que ustedes puedan tener una idea general de lo que se hace con el recién nacido, cómo se lo expone, se lo revisa. No hay que ser neonatólogo para hacer esto. Esto es parte de su entrenamiento que ustedes tienen que tener cuando se vayan a cualquier hospital y les digan, a ver, usted vaya a la unidad de recién nacidos, atienda al recién nacido y me cuenta qué le ha pasado, qué es lo que vamos a hacer. O le digan a usted, vaya a la consulta externa, hay un recién nacido que tiene que ser evaluado por alguien. Usted tiene que evaluar al recién nacido. O si usted si va a una clínica privada y nace un parto y no llega el pediatra o no llega nadie y usted tiene que hacer cargo del recién nacido. Entonces,
esta es una herramienta que tiene que saber cualquier médico, aunque vaya a ser endocrinólogo, aunque sea, qué sé yo, neurocirujano, tiene que saber esta herramienta primeros años, hasta que haga ya la especialidad y ya no tenga nada que hacer con recién nacidos. Pero eso es dentro de muchos años todavía. Entonces, hay muchas preguntas respecto de esto. Siempre tienen ustedes que estar listos para resolver los problemas del recién nacido en ese momento. Oxígeno, alimentación, lactancia materna o transferencia a la unidad de cuidado intensivo o a la unidad de cuidado intermedio o algún otro procedimiento que sea necesario hacerlo en ese momento, ¿no? Bueno, esto es la historia entonces semiológica del recién nacido. A medida que vayamos avanzando, vamos a revisar la parte de las características del recién nacido, en fin, todo esto que viene por más adelante, ¿ya? Bien, hemos concluido la reunión. Si tienen alguna pregunta más, estoy a sus órdenes. Doctor, una cosita. Tuve problemas con mi internet y entré un poquito tarde. ¿Sería que podré anotarme en la lista, por favor? Ahí te van a anotar. ¿Cómo te llamas? Sebastián Villarroel. No te vuelvas a faltar, Sebastián, mucho duermes. Te vas a llenar de familia, Sebastián. Perdón, doctor. Tenía problemas. Gracias. Tienes que ponerte en pilas, Sebastián, porque si no, pues comenzando clase ya tienes problemas. Bueno, que te pongan, pues ahí alguien está poniendo en la lista nuestra compañerita y te va a poner. Pero te ruego que vengas a las clases para que podamos establecer una charla, un diálogo y seamos amigos, ¿ya? Gracias, doctor. Muy bien. ¿Algo más? Doctor, buen día. Hola, ¿cómo te llamas? Ana Maribel Caguana Loza. Doctor, le cuento que recién yo me inscribí el día viernes a la universidad y hoy es mi Ya, primera clase. Quería que por favor me añadan en la lista, por favor. ya. A la compañerita que ha hecho la lista, ¿cómo te llamas, jefe de lista? Ana Maribel Caguana Loza. No, ¿cómo se Sábado, llama doctor. Sábado, señorita? doctor. Por favor, si me puedes mandar tu nombre por WhatsApp para que yo te incluya en la lista. Ya está bien, muchas gracias. ¿Sabes qué? La Sarita tiene que hacer ya la lista de todos y es que están llegando atrasados, que tarda mucho en llegar, no sé qué pasa. Eh, pues vamos a tener que añadir, pero después de esto no vamos a tener que, bueno, ver algo, hacer algo. En cambio, Sarita, ahora ya tienes que comenzar a hacer la listita oficial con cuadraditos, ya sabes, ¿no? La lista oficial, Sarita. Sí, 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 doctor. Estos días ya, o sea, bueno, estas clases ya he estado controlando la asistencia. Hoy me ha ayudado una de mis compañeras porque Y tú sí, vas a recibir trabajos también. Ya les voy a empezar a dar trabajos de práctica porque ustedes creo que han hecho ya con Patiño las prácticas. no, aún no, doctor. Ya. Entonces vamos a hacer algún trabajo práctico nosotros y tú vas a recibir el trabajo escrito, ¿ya? De los Está bien. chicos. Vamos a recibir trabajos, algunos trabajos vamos a hacer que te los pasen a ti en forma física seguramente para tener una documentación de qué es lo que han hecho, porque creo que la práctica es muy importante para ustedes en este ámbito de cosas todavía que fuera fisiopatología, esas cositas más abajo, microbiología, podríamos más dejarlo así, pero la praxis es muy importante y vamos a entonces hacer un trabajo práctico de cálculos sobre, más que todo sobre ingresos de líquidos, de electrolitos, estas cositas, ¿ya? Está bien, Muy doctor. bien. ¿Alguna cosa más, Sarita? Que No, no, te eso, escucho. no, Nada nada más. más, doctor. Sí. Ya. Más bien, Estamos entonces. como les decía, las personas que aún no tienen lista, por favor, mándenme sus nombres completos por De WhatsApp una vez, sí, para de una agregar. vez. Ya, gracias. Buen anuncio ese, muy buen anuncio. Listo. Entonces nos vemos en la siguiente reunión, ¿ya? Está bien. Hasta luego, doctor. Gracias, Doc. Hasta luego. Chao, Hasta que luego, vaya doctor. bien. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego, doctor. Chao, que vaya bien. Chao, pórtense bien. Hasta luego, doctor.
Hasta luego, Chao, doctor. que vaya bien. Chao, Hasta que luego, vaya doctor. bien. Chao, que vaya bien. Chao, Rodrigo. Chao, Jan. Nicole, Douglas. Hasta luego, doctor. Camila, chao, Hasta Sergio. luego, doctor. Chao, que vaya bien. Hasta luego, doctor. Jóvenes, chao, nos vemos pronto. Sí, Hasta luego, nos doctor. vemos pronto. Que les vaya bien, buena suerte, buena suerte. Hasta luego.